más allá de los cúmulos del silencio. El nombre en sí mismo era un oxímoron. Un sector del cosmos donde las leyes familiares de la física parecían disolverse, no en un silencio cósmico, sino en una cacofonía de energía cruda, una sinfonía distorsionada de resonancias y vibraciones. Las estrellas allí no brillaban con una luz constante, cantaban. Frecuencias que, según los modelos más avanzados, debían desgarrar la mismísima trama de la realidad. Era un lugar que las cartas estelares más recientes marcaban con advertencias rojas intermitentes. Anomalía extrema. Peligro existencial. No entrar. Pero en el corazón de este maelstrom cósmico, anclada no por gravedad, sino por una delicada resonancia armónica, con agujeros negros distantes y pulsantes, flotaba la ciudad etérea de Silos. No era una construcción. No tenía cimientos ni paredes. Silos era una manifestación, un vasto y pulsante conglomerado de luz estructurada, forma dinámica y energía concentrada. Su sustancia cambiaba y fluía, un caleidoscopio tridimensional que se extendía por incontables kilómetros, un ser cósmico por derecho propio. Su energía no provenía de soles ordinarios, sino de la recolección activa de la luz retorcida, la radiación Hawking filtrada y las energías exóticas que escapaban de los horizontes de sucesos cercanos. Esta energía era canalizada a través de una red cósmica de filamentos psíquicos, una especie de sistema nervioso interestelar que envolvía la región y que culminaba en el corazón de Silos. Los habitantes de Silos eran los Cárpatos. Y decir habitantes o seres era una simplificación drástica. Los Cárpatos no eran entidades físicas en el sentido convencional. No tenían carne, hueso, metal, ni la complejidad molecular del silicio orgánico. Eran, en su esencia más pura, memoria cristalizada y conciencia plasmática. Su existencia era la manifestación tangible de un flujo continuo de información y experiencia. Sus cuerpos no eran vasijas que contenían una mente. Eran la mente misma, hecha visible. Arquitecturas vivientes, esculturas fluidas de luz coherens y energía sutil que cambiaban de color, densidad, estructura y forma con cada pensamiento, cada emoción, cada nuevo fragmento de conocimiento o recuerdo que procesaban e incorporaban a su ser. Un Cárpato absorto en la contemplación de una singularidad desnuda podría adoptar la forma de un vórtice de luz implosionante. Otro, reviviendo la memoria de un encuentro arcaico, podría transformarse en un complejo glifo tridimensional que pulsaba con tonos iridiscentes y silbaba con frecuencias armónicas inaudibles para oídos materiales. Su ser era un flujo perpetuo de forma, significado y resonancia. No tenían los órganos sensoriales de las especies físicas. Su comunicación era una sinestesia total, una danza arquitectónica y lumínica, un coro de colores cambiantes que se entrelazaban con vibraciones resonantes y proyecciones psíquicas directas. Un diálogo entre Cárpatos era una experiencia inmersiva de formas que se fusionaban y separaban, transmitiendo ideas, sentimientos, complejos sistemas de datos e incluso fragmentos de memoria directa. Todo ello en un instante que para las mentes lineales parecería una eternidad. Sus rostros, las configuraciones más complejas y expresivas de su superficie, eran puntos focales donde la luz se refractaba en patrones de una belleza y complejidad inimaginables, comunicando estados internos con una riqueza que superaba cualquier lenguaje hablado, visual o escrito conocido por las razas físicas. Silos en sí misma no tenía calles fijas, edificios permanentes o una geografía estática. Era un organismo cósmico que se reconfiguraba constantemente en respuesta a las necesidades y el estado colectivo de los Cárpatos. Las áreas de aprendizaje podían manifestarse como laberintos de luz pulsante y nodos de información. Los lugares de convergencia, su equivalente a un estado de descanso o reflexión profunda, como monolitos silenciosos de energía comprimida. La ciudad era un archivo viviente colosal. Cada Cárpato, un nodo de procesamiento y almacenamiento, y la ciudad en su conjunto era la acumulación, el procesamiento y la interconexión de eones de existencia, observación y memoria cósmica. Eran los bibliotecarios de la memoria del universo, los arquitectos de su propia realidad interna, y quizás los guardianes silenciosos del caos que habitaban. Su existencia había transcurrido en una eternidad relativa, presenciando el nacimiento de galaxias como chispas de polvo, la muerte de estrellas como suspiros de luz, el juego cósmico de la energía oscura y la materia visible como una coreografía lenta y majestuosa. Las canciones de las estrellas que desgarraban la realidad en los cúmulos eran su música, los vórtices de los agujeros negros, su fuente de vida y su anclaje.
estaban tan intrínsecamente ligados a este entorno extremo, a su delicado equilibrio de caos y orden resonante, que cualquier otra forma de existencia, especialmente aquellas basadas en la solidez, les parecía casi incomprensiblemente densa, frágil y ruidosa. Entonces, desde la vasta, ruidosa y material galaxia espiral, llegó el peregrino. No se parecía en nada a lo que los Cárpatos podían concebir como una nave. Era una costra sólida y rígida de metal forjado, cerámicas térmicas y compuestos poliméricos, una estructura hermética diseñada para mantener una pequeña burbuja de orden terrenal, aire, gravedad artificial, temperatura controlada, en un mar de vacío hostil. Impulsada por motores de fusión que vomitaban, el peregrino era un explorador de largo alcance de la coalición interestelar humana, parte de una iniciativa ambiciosa para trazar las fronteras del espacio conocido y buscar fuentes de energía inexploradas más allá de los sistemas estelares colonizados. La tripulación, un equipo de élite de científicos, ingenieros y personal de seguridad, llevaba 5 años de viaje en un sueño criogénico intermitente. Habían despertado en los confines del sector 7G, justo donde los mapas estelares se volvían tentadoramente incompletos. Los sensores avanzados del peregrino, calibrados para detectar firmas de energía, materia oscura exótica y emisiones tecnológicas, habían captado las extrañas resonancias de los cúmulos del silencio. Las lecturas eran contradictorias y aterradoras. Campos de energía fluctuantes que desafiaban las leyes conocidas. Distorsiones espaciales espontáneas y un patrón de radiación exótica que, inexplicablemente, parecía estructurada. A pesar de las alarmas que gritaban «anomalía letal» y «imposible», la promesa de lo desconocido, la posibilidad de un descubrimiento sin precedentes, era un imán demasiado fuerte para la sed de conocimiento humano. A bordo, la tensión era palpable. La comandante Eva Rostova, una mujer de rostro curtido por años de misiones en la frontera, mantenía la calma, pero sus ojos vigilaban constantemente las lecturas erráticas en la pantalla principal. Junto a ella, la doctora Jian Li, jefa científica de la expedición, murmuraba hipótesis y ajustaba parámetros, su fascinación compitiendo con una creciente inquietud. El ingeniero jefe, Marcus Brick Riley, un hombre corpulento y pragmático, fruncía el ceño ante las fluctuaciones de potencia de los motores, que parecían luchar contra una resistencia invisible. En la cubierta de seguridad, la jefa Anya Sharma mantenía a su equipo en alerta, sus rifles paralizadores cargados, aunque no tenían la menor idea de qué, o quién, podría requerir su uso en este vacío retorcido. A medida que el peregrino se adentraba más en los cúmulos, los efectos del entorno se intensificaron. El espacio fuera de las ventanas del puente se volvió maleable, las imágenes de estrellas distantes se distorsionaban y fluían como agua. El casco de la nave vibraba con un zumbido de baja frecuencia que parecía venir de todas partes y de ninguna. La canción de las estrellas distantes, ahora amplificada y extrañamente estructurada por la proximidad a una fuente desconocida. La tripulación comenzó a experimentar sensaciones extrañas. Una presión sutil detrás de los ojos, un susurro constante en el borde de la audición, una dificultad para mantener los pensamientos lineales. Era la resonancia de las mentes cárpatas, no intencional, sino la simple emisión de su existencia, percibiendo la intrusión sólida en su delicado entorno. Entonces, la vieron. No en los radares convencionales, que mostraban solo el caos energético del entorno. La vieron directamente, una inmensidad tridimensional de color y forma que se extendía ante ellos. No era una estructura rígida, era fluida, cambiante, pulsante. Rojo carmesí se fundía en azul zafiro, formas geométricas imposibles se retorcían y disolvían, solo para reformarse instantáneamente en algo nuevo. Era Silos. Para los Cárpatos, la llegada del peregrino fue como la aparición de una astilla en un cuerpo de luz pura.
Era una discontinuidad dolorosa, una solidez rígida que no vibraba con las frecuencias cósmicas, que no se doblaba ni cambiaba con el pensamiento. Silos reaccionó sutilmente. Su arquitectura general, la vasta extensión de luz y forma, se hizo ligeramente más angular, más definida, en el sector donde se aproximaba la nave. Los Cárpatos, en esa área particular, adoptaron formas que recordaban barreras o escudos, no con intención hostil, sino con una cautela innata hacia lo que era ajeno e incomprensiblemente rígido. Intentaron una comunicación inicial. Desde las formas cárpatas y la propia ciudad, se proyectaron patrones de luz estructurada, resonancias vibracionales y pulsos psíquicos directos. Eran el equivalente a preguntas. ¿Quiénes sois? ¿Qué buscáis en este lugar? ¿Por qué sois tan ruidosos y sólidos? A bordo del peregrino, la tripulación estaba paralizada por el asombro. Sus pantallas de sensores mostraban lecturas que no tenían sentido. Nada, en el sentido de naves o estructuras metálicas, pero al mismo tiempo, todo. Campos de energía imposibles, fluctuaciones dimensionales masivas, una vasta firma biológica que se extendía por miles de kilómetros, aunque no se parecía a ninguna forma de vida conocida. Y luego vieron los colores, las formas cambiantes, sintieron la presión mental intensificarse. Intentaron comunicarse por radio, láser, ráfagas de datos codificados. Solo recibieron silencio en sus canales auditivos, pero sus mentes captaban el zumbido, la presión, la sensación de una vasta presencia curiosa y cautelosa. Rostova, superando su propio asombro, dio la orden de una aproximación lenta. Objetivo: identificar. Obtener datos. Si es una civilización, establecer contacto de primer nivel. A medida que el peregrino se deslizaba más cerca de Silos, la magnificencia visual se volvió abrumadora. Era como navegar a través de un océano de vitrales vivientes, un cosmos interior de luz y forma. Pero el entorno se hacía cada vez más peligroso. La canción de las estrellas se amplificó, un coro disonante que hacía temblar los dientes y resonaba en los huesos. Los sistemas de la nave parpadeaban. Los escudos deflectores, diseñados para desviar micrometeoritos y radiación, luchaban por contener las fluctuaciones de energía exótica que bombardeaban el casco. La doctora Lee estaba frenética, tratando de dar sentido a las lecturas. Comandante, las firmas de energía son imposibles. No se ajustan a nada que sepamos, y la firma biológica parece responder a nuestros pensamientos, a nuestros instrumentos.
Riley gritó desde la ingeniería, perdiendo contención en el núcleo de fusión. Necesito retroalimentación estable. Este entorno está interfiriendo con el campo de singularidad confinada. La presión en las mentes de la tripulación se volvió casi insoportable, no por dolor, sino por la pura intensidad de la presencia cárpata, que ahora parecía envolverlos, analizando su solidez, su rigidez, su ruidosa pero fascinante existencia. Rostova se enfrentó a una decisión: retirarse con datos limitados y la advertencia de peligro, o arriesgarse a usar el escáner de penetración activa, una herramienta poderosa diseñada para obtener información sobre estructuras ocultas o anomalías densas, incluso a través de distorsiones espaciales. Era arriesgado. La energía que emitía era inmensa. Doctora, ¿riesgo para la estructura cárpata si usamos el escáner de penetración?, preguntó Rostova. Lee vaciló. No lo sé, comandante. No sabemos de qué están hechos. Podría ser inofensivo. O podría ser como un pulso electromagnético para un cerebro. No tenemos datos para predecirlo. Necesitamos saber qué es esto, doctora Lee, replicó Rostova con firmeza. Si es un fenómeno natural peligroso, debemos advertir a la coalición. Si es una civilización, debemos entenderla. Active el escáner. Pulso bajo, de barrido amplio. La doctora Lee asintió a regañadillas. En el puente se escuchó un zumbido de alta frecuencia, seguido de un destello cegador que se proyectó desde los receptores de escaneo de la nave. Era un pulso de energía sólida, enfocada, diseñada para ver a través de la inmensidad. Para los cárpatos, este pulso no fue solo ruido o luz, fue un grito de desarmonía en su sinfonía existencial. Fue una aguja sólida y desestructurada atravesando su delicado entramado de filamentos psíquicos y energéticos. La energía que recogían de los agujeros negros, su propia fuerza vital, se desestabilizó momentáneamente, creando una onda de choque de disonancia a través de silos. La ciudad etérea entera comenzó a vibrar de manera caótica. Las formas cárpatas, antes fluidas y armoniosas, se volvieron dentadas. Sus colores cambiaron de tonos serenos a parpadeantes tonos de rojo, negro y blanco brillante, una expresión de alarma, confusión y una especie de dolor existencial. La misma trama del espacio alrededor del peregrino comenzó a curvarse y retorcerse de forma peligrosa, como si el propio entorno estuviera rechazando la intrusión violenta. El viaje de regreso fue largo y silencioso. La tripulación intentó documentar lo sucedido, pero sus informes estaban llenos de indescriptible, imposible y sentido de. La doctora Lee pasó horas tratando de correlacionar los débiles ecos de los datos cárpatos que resonaban en la memoria de los ordenadores de la nave, pero era como intentar analizar una sinfonía cósmica con un espectrómetro de audio del siglo XX.
Marcus Riley revisó sus sistemas, maravillado de que la nave hubiera sobrevivido intacta a la contención sin sufrir daños físicos, solo energéticos y existenciales. Anya Sharma se dio cuenta de que la fuerza, la velocidad y las armas eran inútiles contra seres que eran, en esencia, pura información. El relato de los Cárpatos y Hylos se convirtió en una leyenda susurrada dentro de la coalición, un archivo clasificado de alto secreto que pocos creyeron por completo. Era un recordatorio aterrador y fascinante de que el universo es vasto y contiene maravillas que van más allá de la carne, el metal o incluso las ideas más audaces de vida inteligente. La experiencia dejó una marca indeleble en la tripulación del peregrino, una certeza de que la comprensión del cosmos requería no solo tecnología, sino una apertura radical a formas de existencia que desafiaban toda lógica material. Y en el corazón de los cúmulos del silencio, Silos continuó flotando, sus arquitecturas vivientes pulsando con la energía cósmica. Los Cárpatos, los archivos resplandecientes, continuaron procesando la nueva memoria de la extraña, rígida y ruidosa intrusión, incorporando la experiencia en su ser colectivo. El encuentro fue un breve y discordante intermedio en su eón eterno de observación y existencia. Se preguntaron, en su lenguaje de luz y forma, si alguna vez volverían los seres sólidos. Y si lo hacían, esperaban que la próxima vez vinieran con menos ruido y más resonancia. El cosmos profundo guardaba sus secretos, y algunos, como los Cárpatos de Silos, eran tan extraños y sublimes que tocarlos significaba ser cambiado para siempre. En respuesta al grito del escáner, un gran número de Cárpatos en la vecindad inmediata del peregrino convergieron. Sus formas individuales no se disolvieron, sino que se entrelazaron y fusionaron, como millones de hilos de luz que se tejieran en un tapiz cósmico. Se combinaron en una única y colosal arquitectura de luz y memoria, una manifestación de su voluntad colectiva, su alarma y su necesidad imperiosa de explicar, de hacerse entender de la única manera que conocían. Esta entidad masiva, que se extendía por kilómetros, una forma geométrica gigantesca y cambiante que parecía hecha de galaxias miniaturizadas y sueños olvidados, se movió hacia el peregrino. No era un ataque, era una acción de contención y comunicación forzada, una reacción instintiva para detener la fuente de la disonancia y transmitir la naturaleza de su error. La arquitectura cárpata envolvió parcial pero completamente al peregrino. No hubo colisión física. La nave quedó suspendida dentro de un campo de energía etérea que pulsaba con una luz que no era visible, sino sentida. Dentro del peregrino, el caos se desató. Las pantallas de los ordenadores enloquecieron, mostrando fractales de datos sin sentido y ráfagas de luz codificada. Pero el verdadero impacto no fue tecnológico, fue mental. Las mentes de la tripulación fueron bombardeadas no con palabras, sino con una avalancha sensorial y conceptual. Era la experiencia directa de la conciencia cárpata. Vieron a través de los ojos de los Cárpatos la vasta, silenciosa y luminosa danza cósmica de la energía y la materia oscura. Sintieron la antigüedad insondable de su existencia, eones comprimidos en un instante, el nacimiento de Silos a partir de una singularidad primigenia, la observación paciente del universo desplegándose, la delicada interconexión de su red con el entorno extremo de los cúmulos. Sintieron el dolor que el pulso de escaneo había causado, no como una quemadura, sino como una disonancia existencial, una interferencia abrupta y violenta en su armonía. Recibieron la advertencia, no como una orden, sino como un entendimiento impuesto. La solidez y la energía cruda de la nave humana eran intrínsecamente disruptivas para su realidad. Debían retirarse de este lugar para preservarse a sí mismos y, quizás, al equilibrio precario del entorno. Fue una inmersión total en una mente ajena, una que percibía la realidad en términos de resonancia, memoria y flujo de energía, no de objetos sólidos, tiempo lineal o interacciones físicas discretas. Para la doctora Jian Li fue un shock de datos que la dejó temblando, pero también con destellos fugaces de comprensión sobre la física de los cúmulos. Para Marcus Riley, el pragmático ingeniero, fue una sensación desorientadora de que su propio cuerpo sólido era una ilusión inmensamente complicada. Para Anya Sharma, la jefa de seguridad, la experiencia de una conciencia que no conocía la agresión, solo la reacción a la disonancia, fue profundamente desestabilizadora. La comandante Rostova, anclada por años de disciplina mental, logró mantener una semblanza de compostura, pero la vastedad de lo que había percibido la dejó sintiendo que su propio ser se había encogido hasta un punto infinitesimal. El bombardeo sensorial y conceptual cesó tan abruptamente como comenzó. La gran arquitectura cárpata se disolvió. Sus componentes individuales recuperando sus formas fluidas, aunque aún vibrando con la resaca de la disrupción. Silos, la ciudad, recuperó su pulso rítmico, aunque una sutil nota de cautela permaneció en sus resonancias. El campo de energía que inmovilizaba al peregrino desapareció. La nave estaba intacta físicamente, pero no sin cambios.
Sus sistemas internos, aunque funcionales, ahora registraban un tipo de energía y datos para los que no tenían parámetros, clasificados simplemente como anomalías Hilos-Cárpata. La tripulación estaba aturdida. El silencio a bordo no era de alivio, sino de shock y una profunda, casi abrumadora, sensación de inadecuación. Cada miembro estaba procesando la inmensidad de la experiencia a su manera, intentando poner palabras a lo que había sido una comunicación sin lenguaje, un contacto sin tacto, una visión sin ojos, con manos temblorosas, pero con una convicción forjada en la confrontación con lo incomprensible. Eva Rostova dio la orden de retirarse. Lenta y cuidadosamente, el peregrino se alejó de Sailos, la ciudad etérea, dejando atrás los cúmulos del silencio y las estrellas cantantes. La misión de buscar energía inexplorada había encontrado algo infinitamente más valioso y desconcertante. Una civilización hecha de memoria y conciencia, anclada en la luz retorcida de agujeros negros, viviendo una existencia que los humanos, con su solidez y su linealidad, apenas podían empezar a concebir.